Sean bienvenidos una vez más a esta transmisión totalmente en vivo. Yo soy el pastor Andrés Palafox y es una bendición hablarles el día de hoy del siguiente tema, que se titula La madurez espiritual. Y creo que está habiendo un poquito de fallas en la señal, por si ven que se traba tantito la imagen, pero al parecer se está escuchando todo perfectamente. Si me pueden confirmar en los comentarios, recuerden que estamos en vivo en las estaciones, diferentes estaciones de radio, no solamente en México, sino en otros lugares como Guatemala, Honduras, El Salvador, Estados Unidos, en México en dos partes en específico, en Sinaloa y en Playa del Carmen. Y bueno, es una bendición hablarles de este tema, así que no te despegues, escúchate este programa, esta prédica y confírmame si me estás escuchando bien, si hay alguna traba en mi voz. Tal vez en la pantalla sí se ve trabado, los que están viendo en video. Pero si el audio está perfecto, con eso es más que suficiente, ¿verdad? También estamos en redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Spotify, en TikTok. Me encuentran como DR Andrés Palafox, Doctor Andrés Palafox o Pastor Andrés Palafox. Y bueno, esto es M aquí. Así que vamos a empezar a hablar acerca del tema del día de hoy. Recuerden que vamos a estar también mencionando sus saludos totalmente en vivo. Vamos a estar aquí en pantalla, van a aparecer sus saludos y también los voy a mencionar, los voy a leer para que todos los puedan escuchar y leer, ¿verdad? Aquí tenemos el saludo del pastor Andrés, el pastor Andrés Cruz, en Llano en Medio, Izhuatlán de Madero, Veracruz. Dice: gracia y paz, se ve muy bien y se escucha bien, ¿verdad? Se ve muy bien. Bueno, gracias, yo siempre me veo bien. Ah, no es cierto, es broma. Muy bien, aquí tenemos a la hermana Fanny, dice: gracias y paz, pastor, sí se oye bien. Perfecto. Tenemos aquí la hermana Nelly, dice: saludos, pastor, nos acompaña la hermana Gris desde Llano de En Medio. La hermana Gris, claro que me acuerdo de la hermana Gris, estamos orando por su sobrino, Dios va a hacer la obra, pero recordemos que hay un mayor milagro. Yo sé que en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente, siempre oramos por sanidad. Siempre oramos por algún familiar enfermo, siempre oramos por en nuestra propia sanidad, yo sé, pero hay un milagro mayor que el de todos, mayor que todos, que es la salvación de un alma, ¿verdad? La salvación de un alma. Y yo sé que el Señor está preparando el corazón de este joven y en su momento y en su tiempo Dios hará la obra para que el Evangelio le entre. Pero es muy importante que familiares como usted, hermana Gris, no dejen de orar, persistan en la oración, ¿verdad? Con mucha fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que si quieren agradar a Dios, inclusive en su oración, tiene que ser a través de la fe, ¿verdad? Así que le mando un fuerte abrazo, hermana Gris. Aquí tenemos otro saludito de nuestro hermano Felipe Asunción Riojas Castro. Dice: buenas noches, pastor. Vía Facebook se escucha bien. Excelente. Aquí tenemos otro mensajito. Recuerden que también pueden enviarnos sus WhatsApps a los que están escuchando a través de la radio. Eh, Pueden enviar su WhatsApp y con gusto los vamos a estar leyendo. Si quieren oración también. Al principio del programa mencionamos el número de WhatsApp. Aquí tenemos el comentario de nuestro hermano y pastor también, Diego Caleto Vías Ávila. Él es el pastor de M aquí en Bosconia, Colombia. Gracia y paz, se escucha muy bien. Amén, gloria a Dios. Aquí tenemos a la hermana Alejandra Mora. Dice: bendiciones, hermano, para ti y tu familia. Amén. Un fuerte abrazo, hermana Alejandra Mora. Pues bueno, ya estamos todos aquí. Algunos se están conectando todavía, pero vamos a empezar con el banquete de este día, el banquete de este programa. Y como leyeron en el título o escucharon al principio, la madurez espiritual. La madurez espiritual es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Y bueno, quiero empezar diciendo, el tiempo o los años que lleves de cristiano no es lo mismo que la madurez que tengas como cristiano. Vuelvo a repetir, tú puedes tener 20 años diciendo ser cristiano o siendo cristiano, pero puedes estar con la inmadurez de un cristiano de un año o de meses, ¿ok? Hay cristianos que llevan siendo cristianos 30, 40, 50 años, pero todavía están en inmadurez espiritual, inmadurez en conocimiento de la palabra de Dios. Así que si esta palabra ya te está confrontando, híjoles,
Eso es bueno. Dios siempre nos confronta con su palabra porque la misma palabra de Dios dice que es como espada de doble filo, ¿verdad? Así de que va a cortar, te va a cortar. Así que si tú me estás escuchando, bueno, quédate toda la transmisión, quédate todo el programa, porque Dios está hablando, así lo creemos, así lo sabemos, así lo sentimos, ¿verdad? Y yo estoy seguro que esto puede sacudir a alguien, aunque sea una sola persona que se ha enfriado y necesita ser sacudido por esta palabra para realmente vivir en espíritu y en verdad y entregado o entregada totalmente a Cristo. Con eso es más que suficiente, más que suficiente. Así que predicamos sana doctrina, predicamos la palabra de Dios y ese es el mandato que Dios nos ha mandado a hacer. Así que yo te invito que en esta noche tú puedas desde tu lugar, desde tu hogar, ¿verdad? Abrir tu corazón y decirle, Espíritu Santo, habla mi vida, toca mi corazón, mi mente, transfórmame, renuévame, ¿verdad? Y hay una diferencia entre una persona que realmente está transformada. Para llegar a la madurez, primero tenemos que analizar si la persona es realmente transformada o solamente fue iluminada. ¿Qué significa esto, pastor? Bueno, te voy a responder. Y antes de que me digas, oye, es mucha teología. Ok, soy doctor en teología, pero lo que hablo, o la teología, significa la palabra de Dios. Teología es el estudio acerca de la palabra de Dios. Entonces, todos los cristianos deberíamos ser teólogos en el concepto, ¿ok? Así que yo te voy a predicar con la pura palabra. Y vamos a ver entonces, para empezar, antes de hablar de quién es maduro y quién no es maduro, o las señales de inmadurez o madurez espiritual, vamos a ver quiénes sí son convertidos a Cristo y quiénes no. ¿La Biblia nos habla de esto? Sí, la Biblia nos habla de esto, ¿verdad? Porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero los verdaderos cristianos, número uno, dan frutos dignos de arrepentimiento. Número dos, nacen de nuevo. O sea, tienen que nacer de nuevo para poder dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, ahí empieza ya a determinarse quién es cristiano y quién no. Pero hay otros pasajes que nos determinan quién es cristiano y quién no. Hay gente que piensa o que parece que son cristianos, pero no lo son. Hay gente que sabe de la palabra de Dios, pero no es cristiana. Hay gente que participa en la iglesia, en la congregación, pero no es cristiano. Hay gente que se hace llamar cristiano e inclusive han sentido, ¿ok? Han sentido externamente al Espíritu Santo, pero no están llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo comprobamos esto? Bueno, vamos a Hebreos, capítulo 6, versículo 4, ¿verdad? Hebreos, capítulo 6, versículo 4. Y vamos a ver qué dice aquí la palabra de Dios. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿verdad? Yo sé que algunos ya escucharon esta palabra, este mensaje en las iglesias locales donde hemos estado, pero no es lo mismo. Quiero que prestes mucha atención, ¿ok? Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ojo, dice iluminados, no dice transformados. Hay una diferencia. Dice iluminados, no transformados. Grábate esto, iluminados es una cosa y transformados es otra cosa totalmente diferente. Dice, los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Dice partícipes del Espíritu Santo. No dice llenos del Espíritu Santo. Mucha atención con esto. Dice, fueron partícipes del Espíritu Santo. No dice que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces dice acá, dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Otra vez renovados. ¿Por qué? Porque esa renovación realmente no fue una transformación, fue solamente una iluminación. Entonces, hay mucha gente iluminada por la palabra, ¿verdad? Pero que no está transformada, porque ponen barreras para que el Espíritu Santo obre y no se transforman. ¿Y qué sucede? Esas personas en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre, Señor, Señor. ¿Y qué les dirá Dios? Apartados de mí, ¿verdad? Yo no los conozco. No, más bien nunca os conocí. Y hay otro pasaje en la Biblia, obviamente, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, que dice así,
salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Ya viste? O sea, eran iluminados, pero no eran transformados. Gustaron del Espíritu Santo, más bien fueron hechos partícipes, pero no fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, esta gente fue iluminada por el Evangelio. Es más, pudo haber nacido en cuna cristiana. Y ese término de cuna cristiana, déjame decirte algo. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. La salvación no es hereditaria. Cuando dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, es una proclamación de que el Evangelio entra al hogar, pero cada uno es responsable de su salvación. La salvación es personal, individual. Ahora, entiende que el nacer en cuna cristiana no te hace cristiano. Te hace cristiano el nacer de nuevo, porque eso no es una religión, ¿verdad? La religión no es algo que se debe de enseñar. O sea, hay una verdadera religión, digamos, que dice la Biblia que es ayudar a los pobres, a las viudas y huérfanos y necesitados. Pero nosotros no practicamos solo eso. Nosotros practicamos primeramente la fe en Jesucristo, el fruto del Espíritu Santo en nosotros, el nacer de nuevo, ser nuevas criaturas, ser hijos de Dios. Ahora, aquí dice que esta gente salía de ellos, o sea, pueden salir de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿verdad? Como dice Hebreos 6:4. Es gente iluminada, pero no es gente transformada. Ahora, ¿dónde habla la Biblia acerca de la transformación? Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, Romanos 12, versículo 2. Vean qué dice la palabra de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. No dice iluminaos, dice transformaos, ¿verdad? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí la palabra de Dios nos está dando la diferencia. En Hebreos 6:4 nos dice que estas personas son iluminadas y hay otras personas que son transformadas. Ahora yo te digo, solo con esa simple explicación de estos pasajes bíblicos, ¿en cuál crees que haya más inmadurez? Obviamente, ¿verdad? En los iluminados, porque ni siquiera han empezado el proceso de madurez. Solo son iluminados, solo parecen que son cristianos, cumplen con ir a la iglesia y dar su ofrenda, su esto, su lo otro, ya, y su corazón sin transformación. Y aquí en Romanos 12:2 nos dice que si quieres nacer de nuevo, la primera cosa que pasa es que se renueva tu entendimiento. No, es que pastor, yo no le entiendo la Biblia, por eso no la leo. Entonces tu entendimiento no se ha renovado. Analiza tu corazón a ver si eres cristiano de verdad. Porque si tu corazón no le entra a la palabra de Dios, y no oras, y no puedes orar, y no te puedes conectar, oye, y entonces, ¿qué tipo de relación tienes con Dios? Claro que debemos nosotros conectarnos y entender, pero para poder entender tenemos que recibir el Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo, no partícipes solamente. Hebreos dice partícipes, pero Romanos 12:2 nos dice renovación de vuestro entendimiento. Para ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A ver, voy a hacer una pregunta, a ver si me pueden responder en los comentarios. ¿Alguien me puede decir cuál es la voluntad de Dios para su vida? Porque aquí dice la palabra en Romanos 12:2, que si tu mente, tu entendimiento ha sido renovado, podrás comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y por qué hay tanta gente preguntándose, Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál será tu voluntad? Esto puede ser un sinónimo o un síntoma de inmadurez espiritual. No saber cuál es la voluntad de Dios. A ver, voy a darles la chance que busquen en sus Biblias y pongan aquí en los comentarios cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces con este tema.
Mientras están buscando aquí los comentarios, estamos recibiendo saludos de nuestro hermano Richard Anthony de Llano en Medio. Bendiciones, pastor, bendiciones. Nuestro hermano Alex Torres dice: realmente pocas veces se menciona la palabra cristiano en la Biblia. Así es. Solo la primera vez que se menciona la palabra cristianos en la Biblia, Hechos 11:19, en Antioquía. Tenemos aquí a nuestro hermano Robert Morales, gracia y paz. A nuestro hermano Pedro Hernández, Dios los bendiga, hermano pastor, gracia y paz, bendiciones, ¿verdad? Entonces, en Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 8, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 8. Vamos a leer qué dice. Aquí es una de las respuestas, son dos respuestas que hay, ¿ok? Aquí es una de las respuestas. Dice así la palabra de Dios. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, la primera voluntad de Dios para tu vida. Ojo, acuérdate que Romanos 12:2 dice que con esto, o sea, al renovarte tu mente, ya vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿cómo lo comprobamos? Porque ya está escrita la voluntad de Dios. ¿Cómo, pastor? Sí, ya está escrita. Romanos 4, versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios. ¿Ya viste? En tu Biblia, búscalo y subráyalo. Cuando te sientas que no sabes cuál es la voluntad de Dios, es porque hay un momento de inmadurez en tu vida. O una inmadurez que se está saliendo a flote, ¿verdad? Y podemos correr esa palabra y entender lo que ya Dios nos dijo. Ya Dios en su palabra nos dice cuál es su voluntad para con nosotros. Dice: la voluntad de Dios, versículo 3, es vuestra santificación. Y otra palabra dice: sed santos como yo soy santo. La santidad es lo primero que debemos entender. Debemos de ser santos. Y esa santidad no se basa en obras. Se basa en el poder de la santificación de nuestro Señor Jesucristo. Y eso solo se consigue teniendo comunión diaria y permanente con Dios. Por ejemplo, ¿qué significa orar en todo tiempo? Orar en todo tiempo no significa que estés hincado en todo tiempo. Significa que mientras estás lavando los trastes, mientras estás trabajando, mientras estás manejando, mientras estás barriendo, mientras estás haciendo otras cosas, en tu mente estás orando. Señor, ayúdame con esto. Señor, te doy gracias por esto. Señor, te pido por mis hijos. Señor, te agradezco por tal cosa. Señor, yo sé que tú estás conmigo, Señor. Y es en tu mente. Eso es orar en todo tiempo. Qué maravilloso es. Pero qué más maravilloso es saber que el Espíritu Santo intercede por nosotros en esa oración. Lo dice en Romanos 8:26. Romanos 8:26, para que lo anotes, ¿verdad? Entonces, ¿qué más dice aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 3 al 8? Dice: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. No, no, es que yo quiero. No solamente rechazas lo que ya está escrito como voluntad de Dios, sino que rechazas a Dios mismo. Aquí lo dice la palabra, no lo digo yo. Lo dice la palabra, dice: así que el que desecha esto, ¿qué cosa? La voluntad de Dios, donde empieza el versículo 3. No solo escuches, compruébalo en tu Biblia en estos momentos que me estás escuchando o viendo. Compruébalo en tu Biblia. Compruébalo. Vas a ver que así dice. Al principio en el versículo 3 dice: la voluntad de Dios es vuestra. Y luego termina en el 8, dice: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Ahí viene la otra parte de la voluntad de Dios, o sea, un capítulo después. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses capítulo 5. A partir del versículo 16. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, a partir del verso 16. ¿Ok? Aquí dice así la palabra de Dios: estad siempre gozosos, número 1. Número 2, orad sin cesar. Número 3,
Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Ok? Y luego da otras. Dice, no apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Ok? Pero los puntos principales, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias a Dios en todo. A ver si alguien me lo puede enumerar en los comentarios. Si alguien puede poner en los comentarios, esa es la buena voluntad de Dios para mi vida. O esta es la voluntad de Dios para mi vida. Número 1, ¿qué cosa es? Dar gracias a Dios. Estar siempre gozosos, perdón. Estar siempre gozosos. Número 1. Número 2, orad sin cesar. Número 3, dar gracias a Dios en todo. En todo. ¿Qué significa en todo? En todo. Hasta en los problemas, hasta cuando no hay razón o motivo humano para dar gracias. ¿Por qué digo humano? Porque dice la palabra de Dios que para el que ama a Dios, todas las cosas obran para bien. Todas las cosas obran para bien. Para el que ama a Dios. ¿Ok? Entonces, una muestra de inmadurez es eso. Es no conocer la voluntad de Dios. Y constantemente preguntarnos, ¿cuál será tu voluntad de Dios? Es que yo necesito que me respondas tangiblemente cuál es tu voluntad. Dios sí te puede responder tangiblemente, o sea, te puede responder con voz cuál es su voluntad. Solamente tienes que leer la Biblia en voz alta. Y decir aquí, esta es la voluntad de Dios para mi vida. Que esté siempre gozoso, siempre. Cuando no tenga motivos, siempre gozoso. Orad sin cesar, nunca dejes de orar. Los momentos de ocio son peligrosos, hermanos. Le damos lugar al diablo. Nos exponemos. Y versículo 18 dice, dar gracias a Dios en todo. Estar gozoso, dar gracias a Dios en todo, orar sin cesar. A ver si lo pueden enumerar, ¿verdad? Se lo pueden enumerar en los comentarios para ver que sí lo estamos aprendiendo. ¿Y dónde encontramos esto? Primera de Tesalonicenses 4 y Primera de Tesalonicenses 5. Ahí están las respuestas de parte del Señor. Entonces nos damos cuenta que Romanos nos habla de la renovación de vuestro entendimiento, para que entonces sepas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. No te preguntes, ay, ¿por qué? Yo no sé cuál, no sé qué debo hacer. ¿Sabes qué debes hacer? Santificarte, dar gracias a Dios en todo, gozarte en todo tiempo y no dejar de orar nunca. Oye, pero ¿y lo demás? Yo quería saber la voluntad de Dios acerca de esto, acerca de lo otro, acerca de que si me compro el nuevo perfume o no me lo compro, si me compro el nuevo carro o no me lo compro. La respuesta es simple. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Qué significa esto? ¿Lo que vas a hacer glorifica a Dios? Ok, yo te doy un tip. Los bienes materiales no son malos. Dios no está peleado con eso. Pero no es el objetivo del cristianismo. Mucha gente piensa que por ser cristiano ya le tiene que ir bien siempre. Y la palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicciones. ¿En dónde? En el mundo. ¿Y dónde estamos? En el mundo. Pero no somos de este mundo. Ah, ya cambió la cosa. Pero bueno, por ejemplo, tú necesitas un auto. ¿Para qué lo necesitas? Pregúntate para qué. No, pues es para el ministerio, para esto, para lo otro. Ah, ok, es diferente. Entonces, cuando ores al Señor, dile, Señor, yo necesito un auto para poder servirte. Pero no te olvides que ese auto no va a ser tuyo. Ese auto va a ser para Dios y de Dios. ¿Y quién va a pagar la gasolina? Dios. ¿Quién va a sostenerlo? Dios. Pero a veces cuando nosotros nos queremos aferrar a algo como si fuera de nosotros, ya cambia la cosa. Entonces Dios muchas veces permite que sucedan ciertas cosas. Ah, es tuyo, perfecto, pues tú repárale esto. Pues te pinche una llanta, pues lo otro, pues aquí. Y paga las consecuencias de los demás. Y tú también, ¿no? Entonces, estoy hablando un simple ejemplo de algo, con algo material. Pero aquí lo importante es lo espiritual, hermanos. Lo espiritual. Lamentablemente hay mucha inmadurez dentro de la congregación. Por ejemplo, el término, la cuestión del ser pastor, ¿no? Se determina como que, el pastor tiene que estar 24/7 para mí. Pero solo para mí, no para las demás ovejas. Aunque sea una iglesia de 5,000 personas. Solo para mí tiene que estar. Oye, ¿y si el pastor tiene ganas de ir al baño? Ok. Entonces, es importante que los pastores que me están escuchando tengan un día a la semana para estar solo con su esposa, con sus hijos o con toda su familia, ¿verdad? Y se desconecten tantito de los demás, porque su primer ministerio es su casa, su iglesia, su primera iglesia es su casa, su matrimonio, su esposa y sus hijos. Entonces, un día a la semana y que delegue a alguien que esté pendiente ese día de recibir llamadas o consejería o lo que sea, oración, etcétera, ¿verdad? Pero hay mucha inmadurez, hermanos, y esto
el apóstol Pablo también lo pasó, lo sufrió, ¿verdad? Y él dice en una parte de Gálatas, ¿verdad? Hebreos, perdón. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Hebreos capítulo 5, del 12 al 14. Muy bien, vamos a leerlo. Ya lo tenemos por aquí. Dice así: porque debiendo ser ya maestros, híjoles, pregúntate, ¿cuánto tiempo llevas de cristiano? Te vuelvo a repetir lo que te dije al principio. Los años de cristianismo no son igual a los años de madurez. Puedes tener 50 años siendo cristiano, pero tener un año de madurez, o sea, totalmente inmaduro. Imagínate nada más un señor de 50 años usando pañal. Espiritualmente así te puedes estar viendo, hermano. Tienes que ser maduro. Y una de las muestras de madurez es eso que te comenté al principio, la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ok? Número 2, el escudriñar la palabra de Dios. El escudriñar. ¿Y eso cómo se demuestra? Con tu enseñanza. Con tu enseñanza. Mira, el término sana doctrina se ha vuelto muy popular en los últimos años, pero no es que esté mal, pero es que se supone que la sana doctrina es una doctrina bíblica, y se supone que solo hay una doctrina, la doctrina bíblica. Entonces, de repente hay dimes y diretes con el tema de doctrinales y todo esto, pero el centro es Cristo, de toda doctrina. La doctrina suprema es Cristo Jesús. Ahora bien, Hebreos nos dice esto, dice, debiendo ser ya maestros. ¿A quiénes les está diciendo esto? ¿A los pastores? ¿Verdad que no? A toda la iglesia. Así que pregúntate, ¿estás a la altura de un maestro de la Biblia? ¿O acaso no lees la Biblia y solo le dices amén a las prédicas que dice el pastor en el púlpito? Porque la palabra de Dios habla de falsos maestros. Y ten cuidado que no estés diciendo amén a algo que desconoces, siguiendo manuales humanos, no inspirados por Dios. Debes tener cuidado. Pero muchos ya ni siquiera ven algo que está mal, que se enseña mal, que no es bíblico, y dicen amén. Y no confrontan, no escudriñan, no defienden la verdad de la palabra de Dios. Y son cómplices de esas falsas enseñanzas. No debe ser así. Hebreos, dice, debiendo ser ya maestros, toda la congregación deben ser ya maestros. Dice, después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad. No es de que ellos querían, no, ellos tenían la necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Te imaginas? Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Hay gente que dice, no, yo voy a la congregación, pero no me quiero involucrar, no quiero servir, no. Yo estoy bien así, yo me siento, déjenme en paz. Oye, eres inmaduro. No, es que el pastor no me saludó y solo platica con aquella persona. Inmadurez. No, es que se arman grupitos y a mí no me hacen... Inmadurez. No, es que yo pienso que así se deben de hacer las cosas. Inmadurez. No, el pastor se equivoca con sus... Inmadurez. Ahora, no estoy diciendo que no haya pastores que se equivoquen. Somos seres humanos, nos equivocamos. También nosotros estamos en el proceso. También nosotros tenemos un pastor. El pastor de pastores, Jesucristo. ¿Ok? Entonces, debemos de luchar constantemente con la inmadurez. Y es algo como que el cristiano luego se acopla a esto, ¿no? Se vuelve berrinchudo, se vuelve mimado. Y dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Quieres aprender a distinguir lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quieres, para empezar, activar el don de discernimiento? ¿Quieres distinguir si viene algo de Dios o no viene de Dios? Lee su palabra.
escudriña su palabra. Conviértete en un maestro de la palabra de Dios. Para llegar a ser maestro hay un proceso también. No es de la noche a la mañana decir, no, ya soy maestro, ¿verdad? No, no funciona así. Lleva años de preparación. Hay gente que manda mensaje y me dice, no, es que usted es un doctor en teología. No, yo no soy nada. No se trata de tener doctorados o maestrías o licenciaturas en teología. No, yo actualmente estoy como maestro en el Instituto Teológico. Y aún así, no sirve de nada aprender toda la teología del mundo si no hay comunión con el Espíritu Santo, si no hay humildad en el corazón. ¿Mm? Humildad de amor. Entonces dice aquí que esta gente debió ser ya maestros, pero siguen con el biberón en la boca, con lechita espiritual. Y no pueden ser capaces de tener o de comer alimento sólido. Entonces alguien les habla de alimento sólido y dice, no, 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 esos temas ya son más profundos. Ya son temas ya muy... Oye, tú ya debiste haber aprendido eso. Ah, pero no fuera las canciones del TikTok. Ah, pero no fuera la letra de algo. Eso sí tú lo aprendes, ¿verdad? El payaso de rodeo, te lo sabes ya de memoria. Ya no eres del mundo, pero sigues memorizándote esos pasos. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Miren qué dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 1. Dice, oh Gálatas insensatos. En otras versiones, te lo voy a leer en la NTV, dice, ay Gálatas tontos. Y otras versiones lo dice más fuerte, pero hasta ahí nos vamos a quedar. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En la Nueva Traducción Viviente dice, ay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Y dice, ¿será posible que sean tan tontos? Dice el apóstol Pablo. Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. ¿Eh? ¿Te das cuenta cómo exhorta el apóstol Pablo a todos aquellos inmaduros de Gálatas, de Galacia, de los Gálatas, ¿verdad? Y les dice, oye, Gálatas tontos, o sea, inmaduros, más que inmaduros, puras tonterías. No, pero es que yo opino que debe ser así. No, pero, oye, somos un cuerpo y estamos sujetos a Cristo. No, pero es que el pastor, ok, él va a dar cuentas. Él dará cuentas. Hablo de decisiones congregacionales, pero de la doctrina, de lo que dice la palabra de Dios, dice, maldito aquel que predicase otro evangelio diferente a este, sea anatema, o sea, maldito. Si alguien predica otro evangelio diferente a este, ahora sí, sacas tú la palabra de Dios y dices, hey, a ver, tú predicador, mira, eso no lo dice la Biblia. Pero si no lo exhortas, no, es que él es mi autoridad. Si no lo exhortas, eres partícipe de esas herejías o de esa falsa enseñanza. ¿Viste cómo cambia la cosa? ¿Por qué? Porque en Judas, versículo 3, nos dice así, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que no seas partícipes de las falsas enseñanzas. Pero ¿cómo vas tú a decirle o a corregir a alguien que está enseñando algo erróneo por ignorancia o a propósito o lo que sea, si ni lees la Biblia, si ni escudriñas la palabra de Dios? Mira, yo conozco gente mayor ya de edad que aprendió, no sabían leer y aprendieron a leer por la Biblia. Aprendieron a orar por la Biblia. Perdón. Viene cualquier persona y te predica cualquier cosa. Y tú dices, amén. No, tienes que saber. 1 Corintios 14 dice, ¿cómo diré el amén si no sé lo que me están diciendo?
Les recomiendo mucho leer 1 Corintios 14. Entonces, debemos ser entendidos, hermanos. Debemos de caminar hacia la madurez. ¿Mm? Quiero que me pongan aquí en los comentarios. Me gustaría leerles. ¿Qué otros síntomas ustedes piensan o qué otras muestras ustedes piensan que tiene una persona que es inmadura? Pongan ahí, inmadura, estas características. Inmadura, estas características. Por ejemplo, una persona madura, ¿quién es? Alguien que siempre está orando. Es una persona madura. Padre, te pido por mi pastor. Padre, te pido por mis hermanos. De hecho, en Efesios 6, me gusta mucho una parte, bueno, todo, ¿verdad? Pero hay una parte en específico, ¿verdad? Que dice el versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos, ¿verdad? Mientras escriben sus comentarios para leerlos, les explico esto. Por todos los santos, orar por todos los santos, constantemente, perseverando en toda oración y súplica. O sea, en tu oración tú debes estar orando constantemente por tu pastor y por tus hermanos, por sus padecimientos, por sus peticiones. Oye, ¿y las mías, pastor? Bueno, también ora por las tuyas, pero de último, Dios se encarga de eso. Dios valora mucho dos cosas, sus propios mandamientos. ¿Cuáles son esas dos cosas? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿por qué es primero Dios? Porque siempre debe tener el primer lugar Dios. ¿Pero cómo? ¿Pidiéndole? No, dándole gracias. Dice la palabra de Dios en el Salmo 100, versículo 4, dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Pero tú empiezas a orar y solo estás de pediche. Entras luego, Padre Celestial, te pido por mí. No. Para empezar, hay un orden. Padre Celestial que estás en los cielos. Y como dice la palabra de Dios, santificado sea tu nombre. Es una alabanza y gratitud. Dale gracias al Señor por lo que Él te ha dado. No es que no tengo nada en estos momentos. Pues dale gracias a Dios por eso. Porque todavía puedes orar con Él y a Él. Y luego de eso, empieza a orar por tu pastor, por tus líderes, por tus jefes, por tus padres, por tus hijos, por tu familia, por tus hermanos. Y de último tú. Y ahora sí, le puedes pedir. En el nombre de Jesús, amén. Así se ora. Ahora bien, ¿con esta oración agradas a Dios? Sí. Dice la palabra de Dios que debemos de buscar agradarle a Dios. Y a veces no buscamos agradarle. Al contrario, pensamos que Él nos debe agradar a nosotros. Qué terrible, ¿verdad? Aquí tenemos el primer comentario. Nuestra hermana Fanny dice, madurez, orando en todo momento con fe y amando a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso dará buenos frutos. Inmaduros, no tener una comunión con Dios y afanarse a las cosas de este mundo no da buenos frutos. Muy bien. Dice aquí nuestro hermano Diego en Santa Fe, Argentina. Dice, gracias y paz, pastor, ¿cómo está? Colosenses 2:7, pastor, arraigados, cimentados, firmes en la fe, así como habéis sido enseñados y abundando en acciones de gracias. Amén, así es, arraigados, cimentados, firmes en la fe. Es una muestra de madurez, ¿verdad? Y correctamente, como dijo la hermana Fanny igual, la muestra de inmadurez es no tener comunión con Dios. Pastor, yo necesito que me digas qué voy a hacer. Pastor, necesito consejería para esto porque no sé qué voy a decidir. Y la pregunta es, ¿ya oraste? Sí, oro siempre. Pero ¿ya oraste para saber respuesta a esto? No, pues no. ¿Y ya leíste tu Biblia? No, pero ¿cómo la Biblia me va a decir que pues de esto, ¿no? De cómo corro a mi suegra de la casa. Bueno, la Biblia sí habla acerca de eso. Dice, resistid al diablo y huirá. Es chiste, hermanos, es chiste. Nos damos cuenta entonces que debemos tener cuidado de no ser inmaduros. Debemos de correr hacia la madurez, caminar en la madurez. Así que si tú eres un cristiano de años, pero no das fruto, no eres maduro, conoces el evangelio hace mucho y piensas que por conocer ya, no eres cristiano, ni eres maduro. Nada más fíjate cómo tratas a tu esposa y a tus hijos. Y no hablo de no corregirlos. La corrección es buena para los hijos. ¿Ok? Hablo de cómo es tu esencia, tu testimonio
con tu esposa y tus hijos? ¿Cómo es tu testimonio con ellos? En la intimidad, cuando nadie los ve. Entonces ahí te darás cuenta cómo eres en realidad. Si empiezas bien, entonces ya hay un símbolo de madurez. Si eres un hombre o una mujer que se despierta para alabar a Dios, para glorificar su nombre, para orar, perdón, imagínate que como pastor digamos, hermanos, lean sus Biblias diario. Y el pastor no lo lee. Llega llega el domingo en la mañana y prepara ahí lo que sea improvisado. No hablo de que Dios no pueda darte palabra en el último momento. Sí, Él lo puede hacer. Y está bien que durante la semana estemos analizando y podamos cambiar de repente de decisión de qué predicar. Pero no puede ser improvisado por mala administración. No sé si me doy a entender. Entonces, ¿cómo podemos decirle al pueblo, lean su Biblia? Si nosotros lo leemos nada más 3 veces a la semana. No, tenemos que escudriñar todos los días. Porque nos debemos de preparar para hacer ¿qué? Maestros. Maestros, como dice la palabra de Dios, que Pablo les dijo. Deberían ya ser maestros. ¿Cuánto tiempo llevas de cristiano? ¿Cuánto tiempo llevas ya? Mira, una carrera de licenciatura te toma de 3 a 4 años. Si ya tienes más de 3 a 4 años de cristiano, por lo menos toda la teoría y algo de práctica, si fuera una carrera secular, ya deberías de tener. Pero si no tienes eso, analiza. Ahora no se trata de buenas obras, no se trata de ser visto. Las buenas obras no te dan salvación. La fe en Jesucristo te da salvación. Y la fe correcta en Jesucristo produce obras. Ahora, tú no puedes, decía un pastor, no sirve de nada hacer buenas obras, dar alimento, dar ciertas cosas, si no les das el evangelio. Estás haciendo obras de caridad, pero sin ningún objetivo o meta principal. Y eso no se toma como evangelizar. Y la orden que Dios dio es evangelizar y discipular. Son dos cosas diferentes, recuerda. Evangelizar es sembrar la semilla a toda criatura. Llévales el pan, sí, si tienes la posibilidad de darles pan para la barriga, hazlo, pero también llévales el alimento espiritual del evangelio. No solo le lleves el evangelio si tienes posibilidad de bendecirlos con la panza, con la comida para la panza. Pero no solamente les llenes la barriga, pudiendo también llenarles con el evangelio. Haz las dos cosas, si tienes la posibilidad. Si no, pues como dijo el apóstol Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo aquí te lo daré. ¿Verdad? Entonces, debemos entender todo esto. Eso es evangelizar. Ahora, discipular es otra cosa. Elige a una familia, elige a alguien y no lo sueltes. Invierte tiempo, dinero, amor, misericordia, paciencia en esa persona. Tú enséñale. De esa manera también tú empiezas a madurar. Porque ya no te enfocas en ti, ¿no? Tu enfoque debe ser Dios, humillado ante Él siempre, humilde ante Él siempre. Así que hermanos, que me están escuchando, si ustedes han desperdiciado tiempo y han sentido que no están avanzando, y tal vez tú digas, pastor, yo me siento trabada, yo me siento estancado, yo me siento estancada, yo no sé cómo puedo avanzar, yo no sé qué más hacer, siento un vacío, no sé qué sucede, necesito refrescarme. Y a veces por miedo no damos el paso. Y el río de agua viva está allá, esperando por nosotros. Y mira, ahí mismo en Efesios 6, en el versículo 15 dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Si tú quieres avanzar en tu vida como cristiano, necesitas calzado. O sea, necesitas ponerte zapatos, sandalias. ¿Y cómo se consiguen estas sandalias? Predicando el Evangelio de la paz. Con el apresto del Evangelio de la paz. Predicando el Evangelio de Jesucristo. Cuando tú empiezas a compartir a los hermanos, para poder compartir, para poder evangelizar a las personas, tienes que haber estudiado la palabra. Si no, ¿cómo vas a responder? Ah, entonces así tienes un calzado. Y de esa manera avanzas. Y de esa manera caminas hacia la madurez. Esa es la solución, hermanos, que me están escuchando y viendo. Si tú quieres dejar la madurez, empieza a escudriñar tu palabra. Empieza a adorar. Empieza a orar. Corre hacia la verdad de la palabra de Dios. Porque solo hay una sola verdad, Jesucristo. El camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Deseo que en esta noche tú escudriñes tu corazón y tomes esta decisión. Y no permitas que nadie
te robe ese proceso en el que Dios te quiere meter de camino hacia la madurez. No permitas que nada te distraiga en ese camino. Dile, Señor, santifícame, santifícame, santifícame. Quiero ser santo. Dile así, Padre, te pido que me des santidad. Dame esa santidad tuya. Dame esa autoridad espiritual. Padre, no permitas que yo pierda el rumbo. Señor, renueva mi entendimiento. Señor, aviva mi corazón, mi amor, mi desesperación por ti, por servirte, por predicar. Y yo estoy seguro que el Señor va a hacer sobre en ti. Vamos a hacer una oración para terminar este programa. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Para mí fue de mucha bendición el poder compartirte esto que el Señor me regaló para darte. Nos vemos en la siguiente transmisión. Recuérdate que transmitimos en diferentes estaciones de radio, así que no puedo mencionar una porque no mencionaría la otra, pero estamos sonando en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, y también aquí en redes sociales, Facebook, YouTube y TikTok. Me encuentras como Dr. Andrés Palafox. Vamos a orar. Dice así: Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta hermosa noche que nos has regalado para poder aprender de ti, de tu palabra, para poder ser exhortados, Señor, para caminar hacia la madurez espiritual, para ser exhortados, para renovar nuestro entendimiento. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, que des sanidad a todo corazón turbado, a toda mente atribulada. Quita esas cargas de gente afanada porque no saben qué van a comer, porque no saben cómo van a resolver. Padre, tú tienes el control, y para el que te ama, todo obra para bien. Padre, darles esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando ellos encuentren esta paz, Señor, entonces sé y confío en ti, que tú les mostrarás la solución y el camino exacto en el que deben de ir. Padre, te pido, Padre, que tú puedas, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, renovar sus mentes, renovar sus corazones y darles ese poder, ese denuedo de decisión de caminar hacia la madurez y ya no estar estancados. En el nombre de Jesús te doy gracias por sus vidas. Amén y amén. Pues me despido. Gracias y paz a todos. Síganos en nuestras redes sociales. Yo soy el pastor Andrés Palafox, doctor en teología, y esto fue Heme aquí. Gracias y paz.